Buenas noches, bienvenidos al banquillo, les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy vamos a hablar de la producción agrícola, de los incentivos para los pequeños, medianos y grandes productores. Esos hombres que en el campo día a día se esfuerzan por traer los alimentos a las grandes ciudades y también para la exportación. Para ampliar sobre esta temática nos acompaña el ingeniero Edgardo Leiva, actualmente miembro de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras y miembro de la empresa privada. ¿Qué tal? Buenas noches, ingeniero. Muy buenas noches, Rosendo. Muchas gracias por la invitación y tratar estos temas que son de actualidad y que despiertan el campo hondureño y que también son de interés porque es la producción de comida. Bueno, ahora mismo, ingeniero Edgardo Leiva, estamos ya con todo depositado en la madre tierra. Algunos con la posibilidad segura de cosecha por proyectos de riego, por ese mejoramiento que dieron o el valor agregado a sus cultivos, y otros esperando que la madre naturaleza no nos falla. ¿Cómo van a estar la producción de lo básico en Honduras, hablando de maíz, frijoles y arroz? Mire, en la parte agrícola tenemos fuertes expectativas porque ha habido un buen clima. El clima que ha iniciado este año ha sido perfecto para una buena cosecha de primera, ¿verdad? En lo que respecta a maíz, a frijol, ¿verdad? El sorgo, que se está volviendo importante también. Y vemos que nos vamos por los cultivos de Olancho, Jamastrán, hay una muy buena expectativa. Eso no cabe duda que va a haber una sobreproducción. Ahorita estamos enfrentando una sobreproducción de leche igual, por el buen clima, por los apoyos que ha otorgado el gobierno y por el positivismo que maneja el campo. Ahorita vale destacar que en el campo se siente un positivismo producto de las medidas de apoyo que ha sentido de parte del gobierno. Sentimos en toda la parte agroalimentaria, en todo lo que es la parte agrícola y pecuaria, sentimos un gran estímulo. ¿Y qué más ese estímulo que viene abonado de un tema del clima, que nos ha hecho un clima bastante bueno? Y ahora por lo menos podemos decir que tenemos sobreproducciones, que estas las tenemos que ver como unas alternativas y con un gran optimismo porque podemos llevar al país a hablar de exportaciones en temas de materia prima como maíz, frijol, como carne de cerdo, como leche, ¿verdad? Que nos podemos volver realmente países exportadores y que dentro de la región centroamericana, Nicaragua y Honduras se vuelven los países que van a producir los alimentos para Centroamérica en los próximos años. ¿Por qué teniendo un potencial a nivel del campo lo descuidamos, lo olvidamos, si todas las apuestas de los países desarrollados es a mejorar la producción agrícola, que ahí está el éxito del mundo? Bueno, recuerde que en los últimos 25 años había habido un abandono del campo, un abandono real. No había financiamiento, no había extensionismo agrícola, porque el extensionismo agrícola a partir de 1992 prácticamente el Estado no tenía presupuesto para el tema de extensionismo agrícola. Entonces es ahí donde hay un abandono total del campo. Empezamos las negociaciones en los tratados de libre comercio en el año 2000, cuando iniciamos el primer proceso con el TLC con Estados Unidos, y ahí empezó a despertar la parte gremial y decir, ¿para dónde vamos a ir? Hoy se están cumpliendo cerca de 14, 15 años de haber firmado el Tratado de Libre Comercio. Ya estamos a las puertas de las degradaciones, pero perdimos más de una década donde no se repotencializó el sector agrícola. Dentro de esas negociaciones habían seis productos sensibles, que eran los que nosotros no producimos como los producen en Estados Unidos. Y tenemos los productos ofensivos como el camarón, como la tilapia, como el café, como la palma africana, que son los productos que nos dan el valor agregado y nos dan las exportaciones. En cambio, los gobiernos anteriores no se habían preocupado por la leche, por el maíz, por la carne de cerdo, por el frijol, ¿verdad? Porque entraron en una etapa de que es lo que más produce el hondureño tierra adentro. ¿Se tuvo miedo por parte del productor hondureño a entrar con fortaleza a la producción
de estos productos que estuvieron protegidos? No fue tanto el productor, sino que recordemos que caímos en temas de financiamiento cuando las tasas de interés eran del 45%. Honduras enfrenta un problema, todavía lo enfrenta, que es el tema de acceso a la tierra, la legitimización de la tierra, o sea, la legalidad de la tenencia de la tierra todavía es un problema que cuando usted va a los departamentos de Olancho, hay ciertas cantidades de tierra que todavía no hay una legalización. Y la banca privada, para poder dar financiamiento, lo que necesita es ese tipo de garantías prendarias. Aparte, el productor hondureño en toda esta década no le entendió al tema de que el mundo había cambiado y que la forma de producir alimentos tenía que cambiar. Como por ejemplo, en carne de cerdo usted ya no podía estar produciendo un parto al año. Tiene que producir 2.38 partos al año, producir más de 22 cerdos por cerda al año, ¿verdad? En leche usted ahora tiene que producir más de 15 litros por vaca diario, ¿verdad? En cambio en Honduras nos quedamos con los 4 litros por vaca. ¿Qué significa eso? Que el productor hondureño no había tenido acceso a la información, no había tenido acceso a la capacitación. Y estos compromisos adquiridos del Estado, con el respaldo obviamente de la banca privada, ¿están llegando en los términos que nos han dicho o todavía hay trabas? Por ejemplo, que escuchamos de ciertos productores, no nos prestan de los recursos FIRSA o de los fondos a tasas de interés bajas, quieren los préstamos con las tasas del sistema a precios altos, a tasas altas. Bueno, ahí parte ha sido una culpa del mismo gremio, del mismo sector productivo, porque no le ha minimizado los riesgos a la banca. O sea, si yo voy a sembrar maíz, pero no tengo sistema de riego, yo tengo altas probabilidades de que no vaya a sacar cosecha. Entonces, ¿cómo me van a prestar dinero si no tengo sistema de riego? Entonces, es dependiendo, hay productores que están accesando, y yo creo que el plan piloto que montó este gobierno con los fondos FIRSA, más bien es un ejercicio para decirle a la banca privada que sí hay éxito en el campo ahora, pero prestándole atención a un tema de capacitación. O sea, usted no le puede prestar dinero a alguien que va a crear cerdos cuando no sabe absolutamente nada y no conoce el negocio y no tiene mercado. O sea, son las cosas que tiene que realmente el hondureño empezar a cambiar, el hondureño del campo, y apostarle a aquellos rubros donde realmente reciba una capacitación, un extensionismo, para que realmente pueda ser eficiente y competitivo para poder salir al mercado, porque la competencia ahora ya no solo es interna, la competencia es de mucho producto importado que viene de afuera. ¿Cuáles son los productos que les están llegando que más daño les están así provocando al productor hondureño? Bueno, mire, todo aquel producto que viene de una estacionalidad alta, que es una sobreproducción en un país donde da subsidio, ese le viene a repercutir al productor hondureño. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, los países desarrollados subsidian. ¿Y qué es lo que subsidian ellos? Ellos lo que subsidian es proteger al productor de una baja de precio. Si el precio baja de un producto, pongámosle la leche en Estados Unidos, usted sabía que en Estados Unidos ahorita en este momento también hay sobreproducción de leche, pero a usted le dan un bono por botar la leche y utilizar la leche como fertilizante en los campos. Entonces, son las cuestiones de que el productor en un país desarrollado nunca pierde. Lógicamente, en Honduras no tenemos dinero para subsidiar la agricultura porque tenemos un alto porcentaje, casi el 20% del PIB, lo compone el sector agrícola. Entonces no podemos subsidiar ese 20%. En cambio, en Estados Unidos, el PIB agrícola solo representa el 3%. Entonces las otras actividades industriales, comerciales, pueden subsidiar ese 3% que es la población que vive en los Estados Unidos. Entonces, eso hay que entenderlo, porque es parte de una política de seguridad nacional que tienen los países desarrollados. En cambio, en Honduras tenemos que empezar a tratar de que internamente elevar el consumo de los productos nuestros, tener políticas definidas y tratar en la medida de garantizar aquellos precios al productor
cuando hay caídas de precio, porque un productor hondureño no tiene financiamiento y si pierde el dinero que invirtió, prácticamente a esa persona le estamos condenando. Y a nivel de la federación, de la empresa privada, ¿están creando esos mecanismos, esos escenarios, están listos para la protección del productor en productos específicos? Caso en la leche que me menciona, que ahora mismo aquí en nuestro país nos han dicho hay una sobreproducción, pero el precio que le llegan a pagar a ese lechero es muy bajo, es por debajo del costo real. Sí, es que hay que entender un poco porque al final el precio que se está pagando en temporada alta, esta es la temporada alta solo para ponerle un ejemplo, de un mes a otro saltamos de recibir casi 10 millones de litros, ahora estamos recibiendo 18 millones de litros en un mes. ¿Qué significa eso? Que el productor tiene que entender que eso en todos los países del mundo se le llama excedente. Pero la preocupación total es porque los productores de octubre a marzo no hay leche. Entonces esa leche, como no hay leche, la venden a precios por arriba. Entonces empiezan en una carnicería donde se la venden al que mejor les paga. Cuando viene la llena de leche, entonces ellos no tienen un vendedor o un comprador que sea formal. La gente que le vende a la industria está contenta y satisfecha. Ellos reciben casi un precio de 12 lempiras por litro de leche. La gente que le vende al sector artesanal no está contenta y no puede vender porque su mercado prácticamente se llenó. Entonces, y como estuvieron durante la época que no había leche, estuvieron vendiendo al mejor postor. Ese sistema tiene que cambiar en Honduras. El productor tiene que entender que tiene que haber un proceso de industrialización donde venda en un precio todo el año, aunque sea un precio promedio, pero tiene que vender a un precio porque la industria no le puede estar subiendo el precio al consumidor. ¿Y hay planes para fijar los precios? Bueno, nosotros dentro de lo que es la industria láctea preparamos un acuerdo de 13 puntos donde lo que queremos es fijar las reglas de lo que va a ser la comercialización, compra de leche. Y dentro de esos acuerdos está permitir a la industria, por ejemplo, Honduras ahorita en este momento puede ser competitivo en el precio internacional de la leche en polvo. ¿Por qué? Porque fijamos un precio mínimo de compra y se van a instalar centros recolectores de leche en el departamento de Olancho provisionales para que el productor pueda vender a un precio mínimo de compra que sería el precio con el que podemos ser competitivos. Está con nosotros esta noche al banquillo el ingeniero Edgardo Leiva, miembro de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras. Al retorno, sin rodeos, el papel que ha desempeñado la Secretaría de Agricultura y Ganadería y ahora el Superministerio de Desarrollo Económico. ¿Cumple? ¿Le llena las expectativas con sus funciones o hay que hacer cambios? Ya tendremos la respuesta. Sigue con nosotros el ingeniero Edgardo Leiva. ¿Han cumplido su función los entes estatales ligados al sector agrícola o hay deudas? Personalmente creo que lo que es la función del Ministerio de Agricultura y Ganadería no lo ha cumplido. Y lo hemos comprobado en los últimos años, ¿verdad? Porque no hemos sido capaces de darle una visión al país. Ahora que viene el Superministerio de Desarrollo Económico, creemos que sí se le ha dado una visión. ¿Por qué? Porque la dinámica comercial en lo que es productos alimenticios cambió totalmente. Los tratados comerciales nos cambiaron prácticamente toda la matriz productiva. ¿Por qué? Porque ahora un productor pequeño del departamento de Olancho compite contra un productor de maíz de la franja maicera en Iowa. O sea, un productor de leche está compitiendo contra un productor de leche de Australia. Entonces, ¿qué pasó? Perdimos la agenda
más de 15 años, agendas que se volvieron políticas y el Ministerio de Agricultura y de Ganadería no reaccionó. Para nosotros como productores no reaccionó. Ahora ha sido más iniciativas privadas en las cuales estamos proponiendo los acuerdos nacionales de las cadenas, ¿verdad? Donde sí estamos planteando porque ya nos enfrentamos a una realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Que si usted no es competitivo en un precio, no va a poder vender su producto. Va a ser inundado dentro de un tratado de libre comercio y si usted tiene un producto caro, el consumidor va a preferir un producto barato. Aquí es donde los acuerdos nacionales lo que tratan es de reconocer esa asimetría que tiene el sector agroalimentario de Honduras versus a los sectores agroalimentarios de los países subsidiados. ¿Cerraría usted o propondrían como sector organizado clausurar agricultura y ganadería? Para nosotros creemos que sí, que la Secretaría de Agricultura y Ganadería ya cumplió su vida útil, ¿verdad? Yo creo que de todos es conocido que al final no hemos visto ese impulso. No es que los ministros sean malos o las personas que hayan llegado ahí, pero la forma de la mecánica comercial está más enfocado en los temas de normativa y está en los temas de regulaciones. En buen español es más papel que otra cosa lo que opera. Es correcto, porque hay que darle nuevas funciones y si un nuevo gobierno para nosotros debería reestructurar todo lo que es la Secretaría de Agricultura y Ganadería, ¿verdad? Enfocarnos más en una Secretaría de Agricultura no como un ente normalizador, sino como realmente un ente estadístico y que señale la visión. ¿Por qué? Porque si usted se fija, hasta las estadísticas aquí no las tenemos, porque no hay un trabajo de campo fidedigno con solo un tema. No tenemos un censo agropecuario desde el 2003. O sea que todas las cifras que a veces hablamos no son concertadas. Entonces, la Secretaría de Agricultura y Ganadería para nosotros dejó de tener un rol importante y ahora lo tienen otros ministerios que son los que ponen la cara ante el comercio internacional o que regulan el comercio que viene hacia adentro. ¿Lo dejaría a nivel de dirección o cerrar todo? Bueno, tiene dependencias como el servicio. ¿Qué rescataría, ingeniero Edgardo Leiva? ¿Qué dejaría de la Secretaría de Agricultura y Ganadería? Es importantísimo la defensa del patrimonio sanitario, SENASA. SENASA es una de las instituciones que tenemos que profesionalizarla porque es el ente técnico que supervisa todo lo que tiene que ver con enfermedades en la parte pecuaria y todo lo que es plagas en la parte vegetal. El gobierno de la República hizo una intervención el año pasado y ya está bajo otro esquema SENASA. Dejaríamos DICTA. DICTA sería el brazo de tecnificación. Nada más que tenemos que enseñarle al productor que no todo tiene que venir regalado, sino que yo como empresario, como luchador, como emprendedor, tengo que entender que si me meto a hacer un cultivo o a una producción pecuaria, yo tengo que buscar capacitarme para que mi negocio sea rentable. Y eso cuesta plata. O sea, el extensionismo agrícola en determinado momento deben de haber agencias dentro de DICTA especializadas para que provean servicio a los productores que quieran capacitarse, porque también hay que entender, hay productores que no se capacitan y creen que sin capacitarse van a entender las nuevas tendencias de producción. ¿Qué tanto daño le hizo a la agricultura, a la producción del campo, las condonaciones? Las condonaciones era o fue el mayor daño porque le creó una mala imagen al sector agrícola, al sector agroalimentario. Aun y cuando se presentaban grandes productores que decían, mire lo que sufrí, todo esto lo perdí. Sí, pero fue un mal ejemplo para aquel que hacía bien las cosas y estaba luchando bajo las mismas condiciones. Entonces también fue un mal ejemplo o fue algo que no debió de haber pasado porque entonces la banca perdió el prestigio. O sea, el sector agroalimentario con las condonaciones perdió prestigio, que era un sector perdedor. Entonces quedó el mal mensaje, que lo tenemos que volver a recuperar y hacer entender que hay sistemas de producción rentables,
que son trabajan bajo esquemas contratados y que garantizan la rentabilidad y por ende el pago de un financiamiento. Por ejemplo, ahora mismo los productores de palma africana que se vieron beneficiados con un apoyo del gobierno porque compró las fincas en el Bajo Aguán y se las entregó a grupos campesinos. No era regalado, era comprado por ellos con un periodo de gracia y a bajas tasas de interés. Ahora argumentan que no han producido, que no han vendido como estaban y que les amplíen ese periodo. ¿Se cometería un error bajo estos esquemas que se han criticado que el Estado acceda a ello? Volvemos a lo mismo. Si usted no está capacitado para producir, yo no lo voy a hacer productor a usted de la noche a la mañana. Ser productor significa tener ciencia, abrir la mente y tener tecnología. El problema del país a veces es que queremos fomentar ciertos productos, ciertos cultivos que al final al que le estamos dando beneficiario no entiende ni cómo sembrar una palma. No entiende qué genética va a utilizar para que no lo ataquen enfermedades como el picudo. No entiende cuál es el programa de erradicación de la enfermedad o la prevención. Ese tipo de cosas es lo que ha propiciado que mucha gente se meta en el campo a negocios que no conoce. Y hoy el mundo lo que te está diciendo es que la agricultura ya dejó de ser un hobby. Hoy la agricultura, la producción de alimentos tienen que ser en cadena, tienen que ser en volumen y tienen que tener rentabilidad porque tienen que hacer las cosas bien. Por acceder a las presiones, por quedar bien los políticos con ciertos grupos, estamos jorobados entonces. Porque usted mira dentro de los rubros, mira gente de éxito. ¿Cuál es el éxito de esos productores que siguen en pie? Por ejemplo, tenemos cooperativas muy fuertes de la palma africana. ¿Cuál es su fortaleza? Su fortaleza, número uno, que tienen gestión empresarial. Número dos, que saben lo que están haciendo. Y número tres, buscaron la innovación y la tecnología para meterlo dentro de sus zonas productivas. Usted me habla de las apuestas, de la competitividad que debe existir para mejorar los ingresos y potenciar las agroexportaciones, pero ¿qué cuidado se debe tener en generar equilibrios? Porque recién hemos escuchado que por estar con potenciar la palma africana se está generando un gran problema en el medio ambiente. En todo existe un equilibrio y para eso están los estudios. Ahí lo que tenemos que tener es el cuidado y tengo entendido que el sector palmero está trabajando en el tema de certificación de cultivo. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo un momento que cualquiera sembraba palma y se iba a las laderas. O sea, no es el lugar para sembrar. Entonces, todos esos cuidados a veces se imponen modas de cultivos. Hace unos años, ¿se acuerda cuando decía que teníamos un déficit de 3 millones de dedos de plátano? Y empezó todo el mundo a sembrar plátano. Cuando todo ese plátano salió al mercado, el precio se vino abajo y todos los productores de plátano quebraron. Entonces, lo que tenemos que buscar son aquellos nichos de mercado, evitar las modas, o sea, esa gente que vende modas de cultivos, que el tomate está bueno, que ahorita está bueno esto. ¿Por qué? Porque la necesidad del campo es de atracción de inversión. Cuando usted vende esperanza que un cultivo es bueno, hay gente que se mete y no tiene el conocimiento. Y ahí es donde vienen los problemas de sobreproducción, vienen los problemas de congestionamiento en la comercialización, vienen los bajos precios y eso en este país o en los países pobres no se le puede garantizar a los productores un seguro de precio por una caída. Para generar ese espacio adecuado en el mercado, ¿qué debemos producir? ¿Hacia dónde deben ir las apuestas para tener dinero seguro? Bueno, por ejemplo, nosotros estamos viendo que en los últimos 3 años el sector lácteo, que es el salario del campo, si hay una producción que le da al productor dinero todos los días, es la producción de leche, ¿ah? Tanto al que lo hace por subsistencia o al que lo hace de manera tecnificada. Es dinero diario. Es dinero diario. Eso el país le puede apostar, pero en el entendido de que tenemos que tener precios competitivos con respecto a los precios internacionales. ¿Qué quiero decir con esto? Si la tonelada de leche en polvo en este momento
cuesta $2.200 y usted para producir necesita 8 litros de leche para producir 1 kilo de leche, entonces usted no puede pasar de 8.50 la compra de leche. Entonces, ¿yo qué quiero? Yo como productor lo que tengo que hacer es que en vez de producir 4 litros a 10 lempiras, son 40 lempiras, pero si usted produce 10, son 100 lempiras. ¿Dónde está la rentabilidad suya? En que con la misma vaca usted produzca más litros de leche. Pero hay que entender que esa vaca hay que alimentarla, hay que nutrirla y que necesita todos los cuidados, que a veces es lo que no tenemos. Cuando no hay una gestión empresarial, hemos visto en el campo que tienen el ganado, pero el ganado solo se alimenta, se nutre bien cuando vienen las lluvias, cuando hay pasto, pero no hay una dinámica como una proyección, que fue lo que nosotros cambiamos, por ejemplo, en porcicultura. En porcicultura nos dimos cuenta que no podíamos llegar al mercado produciendo 13 cerdos por cerda al año. Metimos inseminación artificial. Con inseminación artificial aumentamos 9 lechones más con la misma hembra. Eso era lo que nos estaba dando rentabilidad. Entonces, son cuestiones de innovación, son cuestiones de transferencia de tecnología que le tenemos que llevar al productor. Y en eso los gremios ahora juegan un papel importante porque hay leyes que permiten que podamos dar capacitación. Las mismas industrias están fomentando el tema de capacitación dirigida y por ejemplo en este momento la industria láctea le va a apostar con un proyecto de más de 20 millones de lempiras al año con capacitación dirigida en aquellos temas que tienen que ver con el ordeño para que la leche al ordeñarla tengamos una leche calidad A y que esa no se contamine hasta que llegue al consumidor. Y hay una proyección para beneficiar no solo al gran productor, como muchas veces se ha criticado y se ha señalado, sino que también beneficiar a aquel hombre de tierra adentro que tiene su hacienda o su pequeña hacienda y produce en menor escala que otros. Pero es que nos hemos quedado con un tema de gran productor. El problema es que nos quedamos en una isla global donde el productor hondureño, el más grande que yo conozco aquí en Honduras, produce 2.000 litros diarios, 3.000 litros diarios. En Estados Unidos un productor de 3.000 litros diarios no existe. Ellos producen 300.000, 400.000 litros diarios. Entonces, y es con los que vamos a competir. Ya tenemos producciones ganaderas en Costa Rica que producen arriba de 20.000, 25.000 litros diarios. Entonces, esa es la realidad. Estamos insertados en una economía global donde ya aquí en Honduras no podemos estar hablando del gran productor y el pequeño. El pequeño o el que usted me menciona es un productor de subsistencia. Ese productor de subsistencia, llueve, trueno, relampaguea, él va a tener su vaquita, va a sacar su leche y se va a producir su queso. Ese es un productor de subsistencia. Más bien a ese le tenemos que apoyar para ver de qué manera llega a hacer bien las cosas para que tenga sus 10 vaquitas y ya no solo tenga una. Entonces, son los modelos que tenemos que trabajar y en eso la industria láctea lo ha venido trabajando porque hay más de 150 centros recolectores de leche donde hay más de 50 socios y que todos llegan con su leche y que han tenido un crecimiento. El crecimiento que tiene ahorita la producción de leche es porque hay un mercado seguro y la industria ha garantizado el precio estable durante los últimos 10, 15 años con acuerdos que ha llegado la industria y los ganaderos. ¿Qué otros productos deben estar en esta línea de potenciarlos para mejorar la producción? Bueno, el Plan 2020 tenemos entendido que registra aquellos productos que son de exportación, por ejemplo, la palma africana. La palma africana tiene un potencial. El cacao se quiere potencializar. Tenemos el café, que es uno de los es el rubro agropecuario de mayor exportación. Vio como el café, en vez de producir cantidad en cierto momento, dijeron vamos a producir calidad y ahora está en el quinto lugar de exportaciones, pero también con un gran porcentaje de tasa de excelencia. Entonces, a veces no es tanto el volumen que vamos a generar de exportación o de producción, es la calidad del producto al cual le vamos a apostar y para eso necesitamos un poquito más de tecnificación.
Está con nosotros esta noche el ingeniero Edgardo Leiva, miembro de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, sin casaca. Después de la pausa nos va a contestar. ¿Se trabaja, se impulsa al productor sin ningún tipo de zancadillas? ¿Se han aprovechado algunos empresarios de estar en las cúpulas para aplastar a los productores en menor escala? Ya tendremos esta respuesta aquí en Al Banquillo. Estás disfrutando Al Banquillo. Sigue con nosotros el ingeniero Edgardo Leiva. Se han aprovechado algunos productores a gran escala de los puestos de relevancia dentro de la empresa privada, dentro de la FENAC, para aplastar a otros. No, mire, aquí ha habido un problema y es que entramos en una realidad, que es el tema de las aperturas comerciales. El que mejor produce o el que produce más productos de calidad es el que va a sobrevivir. Yo viví una anécdota ya por el 2007-2008 donde desaparecieron más de 100 productores de carne de cerdo, 100 granjas. ¿Por qué se vinieron abajo? Vino la crisis alimentaria, el precio del maíz llegó prácticamente a precios de $8.50 el bushel. El alimento concentrado subió de 300 a 450 lempiras. ¿Quiénes sobrevivieron? Sobrevivieron los más eficientes, los que podían producir más animales y mitigar el impacto de la pérdida. Entonces, aquí es una cuestión de que tenemos que ser más creativos y el productor del campo tiene que trabajar más, tiene que trabajar el doble para llegar a ser competitivo. Pero los que conocen, apoyan a los que están iniciando en la industria, les brindan orientación, o es ahí donde debe entrar el trabajo del Estado a través de los extensionistas y el mismo sector organizado dentro de la empresa privada. Nosotros lo que creemos es que el Estado tiene que proveer y facilitar para que la gente acceda a mercados. Ese es el rol del Estado. El productor tiene que comprometerse a producir de calidad, a producir de una manera eficiente. ¿Cómo lo va a hacer? Tecnificándose, metiendo tecnología, y número uno, tiene que capacitarse cómo utilizar la tecnología. No estábamos listos para los tratados de libre comercio en una competencia real. Mire, la verdad no sé en qué momento nos metimos, y yo participé en las 9 rondas de negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y la experiencia que me quedó a mí es que fue una negociación asimétrica. O sea, estábamos compitiendo en el rubro que yo representaba en ese momento, andábamos compitiendo contra Ben Johnson, que corre a una gran velocidad, contra alguien que está en una silla de ruedas queriendo correr. O sea, la comparación de el mayor principal productor del mundo contra el productor centroamericano, especialmente el hondureño, o sea, la desventaja es enorme. Por la cantidad de subsidios, apoyo y todo lo que usted quiera, pero aprendimos algo. En el 2003 nos pusimos y dijimos, ok, vamos a ir y vamos a ver qué tecnología es la que están utilizando. Hoy por hoy, producir una libra de carne de cerdo, lo que nos cuesta es el diferencial de flete entre traer el maíz y la soya, que es con el que se hace el alimento balanceado. O sea, somos competitivos y tenemos los mismos números en la industria porcina, las granjas tecnificadas que hay. Entonces, eso nos dio de que realmente podemos hacer. ¿Qué cosas desmejoran un sector productivo? Y es, por ejemplo, una baja del precio internacional. En la baja de precio internacional, el productor norteamericano recibe un subsidio entre el precio que se cayó y el precio que estaba. Entonces, le compensa el Estado para que ese productor no desaparezca. Pero es una cuestión de estrategia nacional. En el caso de Honduras, cuando un productor empieza a perder plata, no hay quien lo levante. Inclusive hasta las fuentes de financiamiento peligran en ese momento. Y es ahí donde tal vez tenemos y hemos hecho recomendaciones que en determinados acuerdos de cadena deberíamos de tener los seguros de precio.
que es lo que realmente le va a dar estabilidad a la producción nacional en aquellos rubros que son sensitivos. ¿Hacen bien algunos productores en entregar su cosecha antes de salir incluso a empresarios nuestros, a compradores salvadoreños? ¿Sigue pasando eso? Bueno, es que lo que para nosotros sucede es que no hay una agricultura contratada. Si tuviéramos agricultura contratada, usted, Rosendo García, me va a sembrar 10 manzanas de frijol, pero usted ya tiene el mercado y usted ya sabe dónde lo va a vender, y al que se lo va a vender le da un contrato donde le certifica que le va a comprar esa producción. Con ese contrato, Rosendo García, usted debería de ir a la banca e ir a solicitar un préstamo, y el banco se lo daría porque tiene un mercado seguro. A la par, debería de haber un tema de capacitación para que Rosendo García haga las cosas bien, para que lleve el cultivo a feliz término. Esa es la estructura que debería de funcionar. ¿Y están operando estos esquemas? Se dijo que los salvadoreños hacían eso con ciertos productos, caso el tomate, o ya no. Fíjese que parece que hay experiencias más positivas, porque hemos reducido la balanza comercial en lo que es la importación de verduras y frutas. O sea, yo creo que ahí hay modelos más de agricultura contratada, porque hay nuevas cadenas de supermercados que le dan esa potencialidad al pequeño productor. Tenemos entendido que hay cadenas de supermercados que les ayudan con el financiamiento y también con la compra y con la capacitación. Ese es el modelo que funciona. Lógicamente, después el productor tiene que empezar a caminar solo y no quedarse atrás, sino que actualizarse. Y tiene la mentalidad ya hacia esa transformación el productor hondureño. Usted me decía al inicio que a futuro, con esto de la globalización, debemos apostar a lo que realmente es efectivo sembrar. Caso de que el maíz no debería producirse en un par de años en la cantidad que cosechamos ahora, sino ir a otras apuestas, cómo cambiarle la mente o el chip a un productor que a lo largo de su vida, y es casi herencia familiar, ha sembrado solo granos básicos. Ese es el uso del suelo y el uso del agua. Son dos cuestiones que las vamos a tener que limitar en lo que es producción agrícola. O sea, ya no tenemos la misma agua que teníamos hace 20 años. Ya no tenemos la misma extensión de tierra que teníamos hace años, porque hemos crecido poblacionalmente. A medida que va pasando el tiempo, se va reduciendo la cantidad de suelo mecanizable y para estos cultivos, y también se va reduciendo el agua. Es ahí donde tenemos que aprovechar. Y un ejemplo que el gobierno ha hecho bien es, por ejemplo, con especialistas de Israel. Israel prácticamente produce en lo que es un desierto. ¿Cómo lo hace? Sin agua. Entonces, son las tecnologías que el productor tiene que entender que va a ser eficiente, pero hay que sentarse a estudiar, hay que sentarse a leer y hay que buscar esa capacitación, no esperar que el gobierno llegue. El gobierno lo que tiene que hacer es tener esos, por ejemplo, Dicta, darle una modernización para que Dicta sea, como quien dice, la punta de lanza en transferencia de tecnología, para que el productor tenga acceso a ello, y cualquier productor de tierra adentro diga: en Dicta voy a encontrar genética de la mejor para producir cerdo, o allá tienen la mejor semilla para tomate o la mejor semilla para maíz. Eso es lo que el Estado en función nos puede dar. Lo demás es un trabajo del productor. ¿Ayudó o no la exoneración que se dio a la maquinaria, los productos agrícolas? ¿Se ha cumplido en realidad ese proyecto del Ejecutivo? Nosotros participamos como FENAC en la redacción y en la discusión con los técnicos del gobierno, y siempre un tema fue el tema de aplicabilidad. Desgraciadamente en Honduras no está registrado a qué se dedica Rosendo García. O sea, no hay como que yo lo tenga realmente identificado. Volvemos a qué se dedica al problema usted. que ha generado la SAC, que ese debería ser. Es correcto, que ese debería ser el apoyo, tener identificado a todos los productores nacionales. Un bonito ejemplo, en el sector café ha funcionado de maravilla. ¿Por qué? Porque el sector café tiene identificado a cada productor. Más de 80,000 productores están identificados, los tienen, saben dónde está, saben cuántas manzanas tienen, saben qué compran. O sea,
ese tipo de trabajo, el sector café nos dio una demostración que es lo que tienen que hacer todos los demás sectores, y así cuando vengan leyes o reglamentos que beneficien con temas fiscales, tener identificada a la persona para que goce del beneficio, que eso es lo que ha costado la aplicabilidad, pero que si hay un beneficio, hay beneficio porque se ha logrado que industrias que no podrían ser competitivas han generado valor agregado y están generando más empleo. Está con nosotros esta noche al banquillo el ingeniero Edgardo Leiva. Una pausa, en breve continuamos. Sigue con nosotros el ingeniero Edgardo Leiva. ¿Pasa esto de la dificultad en el censo con la industria porcina, donde usted está de lleno, o tienen identificado a todo el mundo? No, mire, en las granjas porcinas ya sabemos los que somos, porque son inversiones que nos enseñó de que teníamos que competir. O sea, un productor de cerdo tiene que tener un laboratorio de inseminación. No cualquiera puede tener un laboratorio de inseminación. ¿Por qué? Por el costo que esto implica. O sea, ya es una visión más empresarial el que tiene un centro de producción. Lógicamente hay mucha gente que se dedica a esto, pero los números no le van a salir. Es una industria muy sensible y el retorno de inversión es muy a largo plazo. Y es ahí donde el productor fracasa. ¿A qué tiempo ya se comienza a ver un resultado concreto para alguien que se dedique a la cría de cerdo? Siendo eficiente y competitivo, usted debería estar a los 3 años recibiendo retorno de inversión. Pero la cantidad que usted necesita para poner una hembra a producir anda alrededor de los $4,500 entre la hembra, las instalaciones, las crías que va a tener, la alimentación de esas crías, porque es uno de los pocos animales que sí consume alimento. Para llevar un cerdo al mercado, usted necesita 7 quintales de concentrado entre que monta la hembra hasta que salen los cerdos al mercado. Son 7 quintales por animal. Y si usted tiene 10 animales, son 70 quintales y los precios del alimento concentrado son bastante altos. Y tienen que ser muy eficientes. ¿Aún y cuánto ahora están exonerados? ¿Siempre sale caro? Sí, porque se importa el maíz y la soya, y esos es prácticamente con precios internacionales de la Bolsa de Chicago, donde la industria que trae para alimentos balanceados compra a precio internacional. Ahí no hay exoneración. ¿Estamos exportando ya carne de cerdo? ¿En qué escala? No, lo que hemos tratado en los últimos 3 años es un crecimiento del 15%. Hace 3 semanas firmamos un convenio donde participó el presidente de la República como testigo, donde los principales importadores que importan 65 millones de libras le van a comprar a los productores nacionales alrededor de unas 45 millones de libras al año. Eso para nosotros es beneficioso porque integra la cadena y se hace un compromiso entre importador, que decía que el cerdo nacional no era competitivo. Hoy sí ya lo estamos produciendo a un precio casi igual al de Estados Unidos. ¿Cuál es el precio actual? ¿Manejan ustedes un equilibrio entre costo-producción o tienen los problemas que, por ejemplo, se generan en la leche? No, porque las producciones de nosotros no son estacionales. La estacionalidad en el cerdo no existe. Nosotros tenemos que producir, un productor de cerdo, las mismas 20 cerdas que montó hoy, le están teniendo 20 partos, está destetando 20 partos y está vendiendo la producción de 20 cerdos toda la semana. Funciona como un reloj el sistema o el ciclo reproductivo de una granja porcina. Esa es la gran diferencia. O sea, yo como productor no puedo producir más cerdos de mi capacidad instalada solo porque en diciembre se vende más cerdo. Usted tiene que producir lo mismo las 52 semanas del año. Es como la avicultura. La avicultura no puede producir más pollo solo porque en diciembre se vende más pollo. Usted tiene la capacidad instalada de instalaciones, de número de madres, de reproductoras que le producen la cantidad exacta de sus instalaciones. Entonces ahí no hay estacionalidad. En la leche sucede porque
la ganadería tiene un sistema extensivo donde manda las vacas a comer y allá cuando viene el invierno, entonces empieza a ordeñar y toda esa leche la vaca produce más. Pero hubo una temporada del año que usted no recibió salario porque no ordeñó, porque no había leche, porque la vaca no se nutrió bien. Bueno, mencionó una época del año que hay alto consumo, es diciembre. Diciembre no hay capacidad de producir la cantidad de cerdo que se consume en esa época del año. ¿Qué tanto daño les ha hecho el agiotaje, la especulación que se genera en esta temporada? Fíjese que no, nosotros en eso, al tener clientes, vuelvo a lo mismo, la agricultura contratada, cuando usted tiene un mercado, si usted es mi comprador y usted me compró todo el año, yo por un lempira 50 centavos no me voy a ir con otro en la temporada alta. ¿Y pasa con algunos empresarios eso o tienen un control del sector? Con los productores es una forma de trabajar que no es honesta. Entonces por eso muchos pierden mercado. Muchos después experimentan problemas en los precios que le pagan. Pero nosotros hemos aprendido en las explotaciones de que nosotros, el comprador, que es todo el año, a él es que le vendemos y vendemos a un precio garantizado todo el año, no andamos especulando. ¿Cuáles deben ser las apuestas del sector productor en general? Vemos mucho el mercado de Estados Unidos y estamos claros que es nuestro principal socio comercial, pero ¿hacia dónde debemos visualizar el futuro? El mercado centroamericano tiene 45 millones de habitantes. Es como quien dice la población de México, la población del estado de la Florida y otra de la costa este. O sea, no tendríamos ningún problema en comercializar en todo Centroamérica y nos saldría más cómodo. ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos años? Usted tiene a una Honduras y a una Nicaragua que van a ser los productores de comida y son los que van a alimentar a Centroamérica. Por ende, lo que tenemos que hacer es prepararnos para producir aquellas cosas que lo podemos hacer rentablemente y en cantidades y volúmenes que nos den la economía de escala para producir a precios competitivos con el mercado internacional. ¿Qué recomienda producir? Bueno, ahí depende la región, depende su capacidad instalada y depende sus recursos. O sea, el ser productor no es algo que se hace por arte de magia. Tiene que tener ciencia, tiene que tener conocimiento para realmente desarrollarse en un sistema productivo. Estamos a nivel de las universidades formando el material humano adecuado para las grandes apuestas que tendremos por la exigencia del mercado internacional. Es impresionante ver cómo tenemos la mejor escuela agrícola panamericana de toda América Latina. ¿Y la aprovechamos los hondureños? Los hondureños lo aprovechamos. Hay mucho graduado de ahí, que inclusive mucho hondureño que sale al exterior y está en buenos puestos en grandes empresas a nivel mundial, de reconocido mundial, donde ellos son líderes y tienen un liderazgo. El tema es que como venimos desarrollando y venimos saliendo al mercado internacional, estamos muy niños, estamos muy novatos. Y en estos años nos ha tocado aprender cómo vamos a competir en el mercado internacional. Estamos en un año eminentemente político. ¿Cómo quitar el ingrediente político de todo lo que es la producción? Y que existe el compromiso, independientemente de quien va a gobernar a partir del 27 de enero del próximo año, que algunos planes que han ejecutado otros presidentes no los quiten. Bueno, mire, ese ha sido el gran problema que ha tenido Honduras. Cada presidente ha traído una agenda y en esa agenda lo bueno que hacía uno lo quitaba el otro. Por eso nosotros sí creemos de que debe de haber una continuidad, debe de haber una visión y creemos que hay ciertos proyectos como por ejemplo el Plan 2020, este tema de extensionismo agrícola, el tema de mejoramiento genético, todas esas iniciativas muy buenas que la han hecho los técnicos de este actual gobierno, esas cosas deberían de prevalecer independientemente de quién gane.
Lo ideal sería que hubiera una continuidad y que tuviéramos esas instituciones al servicio del productor, pero más profesionalizadas y menos políticas. ¿El sector agrícola resiente de alguna iniciativa del pasado que se quiso poner en marcha y que el que siguió la quitó o no le hizo caso? Por ejemplo, un buen ejercicio fueron las mesas agrícolas, donde se recogió el sentir, pensar y visión y toda la problemática del sector productivo. Y un cambio de gobierno vino y prácticamente se perdió un trabajo impresionante que era un ejemplo del ejemplo chileno de cómo había repotenciado las cadenas agroalimentarias y cómo Chile se había convertido en un país exportador. Eso sí lo resentimos bastante porque perdimos prácticamente los 14 años que nos dieron para el programa de grabación, para prepararnos, para competir sin aranceles. Hoy lo estamos resintiendo porque el tiempo es corto y ya vamos a entrar en un proceso de grabación que culmina dentro de 3-4 años. Prácticamente vamos a estar abiertos al comercio. Ingeniero Edgardo Leiva, le agradezco mucho. Feliz noche. El productor agrícola Edgardo Leiva con nosotros esta noche al banquillo por su sintonía. Muchas gracias. Feliz noche.